tal? Bienvenidos a un martes más de tutoriales. Bueno, como veis tenemos nuevo horario y en estreno. Bueno, he cambiado el horario porque las estadísticas de mi canal han cambiado, por lo cual lo ponemos por la tarde y en estreno para contestar a vuestras dudas, a vuestras preguntas que os pueda quedar después del tutorial o durante el tutorial. Bueno, he de decir una cosa, he ido a hacer esta segunda parte del Filmora 9 y entonces Filmora me ha pedido una actualización y para mi sorpresa se me ha descargado en esa actualización, en vez de actualizarse lo que es el Filmora 9, se me ha descargado el Filmora X por el mismo precio ya que pagué. Recordar que esto es un pago único de por vida, entonces me he dado una sorpresa muy grata. Ahora lo que tengo son dos editores, como podéis ver, Filmora 9 y Filmora X, que es el que vamos a emplear hoy, y durante el camino pues vamos a ver qué novedades nos trae Filmora. Vamos a abrirlo y bueno, una vez que estamos dentro del editor, lo que es la imagen ha cambiado un poquito, la verdad. Y bueno, antes he entrado de cotillado un poquito por encima y la verdad es que hay una cantidad de cosas nuevas, lo que es, bueno, muchas cosas. Ya os iré diciendo mi opinión sobre el camino porque voy a editar por primera vez con este editor con vosotros. Entonces lo primero que vamos a hacer siempre que yo empiezo a editar un vídeo es empezar con una intro. Aquí tenemos en recomendados, tenemos una cantidad de intros impresionante nuevas, aparte de las que ya había en Filmora 9. Entonces, como yo voy a empezar este tutorial que es de Filmora, voy a emplear uno de Filmora. Bueno, voy a poner este de Filmora, voy a arrastrarlo a la línea de tiempo. Wow, es larguito. No, no es larguito, es que lo tengo en tiempo rápido. Esto lo bajamos aquí. Me gusta tenerlo a la mitad más o menos ahí para ver bien. Entonces lo que vamos a hacer va a ser editar el título. Bueno, como veis aquí vamos a poner martes de tutoriales. Vamos a poner Pepi GM y lo vamos a mover ahí. Lo vamos a mover aquí y aquí vamos a poner Filmora X. Vamos a ver cómo ha quedado nuestra intro. ¡Qué chula! Me ha gustado mucho. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra intro, lo que vamos a hacer es irnos a medios. En medios lo que vamos a hacer va a ser primero voy a ir a un vídeo que yo tengo en mi ordenador, grabado con el ordenador. Voy a explicar las dos maneras de hacerlo. Vamos a ir a archivos y aquí voy a coger este y otro clip. Bueno, y como voy a emplear dos clips más que necesito que están en mi teléfono ya está conectado con el cable del cargador, el cable USB, está conectado al ordenador. Entonces me voy a ir a importar. En importar nos pregunta, nos dice importar desde una cámara o un teléfono. Aquí nos va a aparecer esta ventana y vamos a poner, aquí ya sale mi teléfono. Aquí está descargando, o sea, todos los archivos se están viendo en esta pantalla. Y bueno, lo que tenemos que hacer en verificar todo es quitar esto para que no se nos pase todo y buscar los dos clips que queremos. Uno sería este clip y el otro sería este. Siempre los podemos ver antes de pasarlos, ¿vale? Entonces, como veis, ya han quedado señalados y le voy a dar al OK. Bueno, aquí ya tenemos los clips que necesitamos. Recordad que siempre, si se os olvida algo, siempre podéis agregarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Directamente lo que quiero editar son estos dos clips. Y siempre nos va a preguntar esto cuando pasemos el primer clip. Lo más recomendable es el 1920 por 1080. Y una vez que ya lo tenemos ahí, voy a añadir el otro clip. Una vez que ya tengo mis clips ahí, voy a empezar la edición desde el principio. La primera va a ser poner una transición aquí. He de decir que han puesto un montón de transiciones nuevas. Me está encantando.
¡Wow, qué chula! Hay un montón de cosas nuevas, pero esto ya, pues, ya lo iréis viendo en mis vídeos. Vamos a poner, por ejemplo, esta. Vale, pues quedaría así. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. La verdad que es súper chula esta transición y hay increíbles, ¿vale? Bueno, ahora voy a poner el pausa. ¿Y qué haríamos? Si, por ejemplo, yo que grabo del tirón y hago esos silencios para en la barra de sonido ver cuando tengo que cortar, o hay algo que me he equivocado y que no quiero decir, o sea, que no quiero decir que me he equivocado, pues simplemente, pues, cortaríamos. Pongamos que de aquí hasta aquí, este trocito no quiero que salga en el vídeo, simplemente lo clico y lo llevamos a papelera y después nos quedaría juntar. Entonces, bueno, como no es el caso, aquí cuando nos equivocamos tenemos la flechita para atrás que podemos echar para atrás y volver al principio. Entonces lo tendríamos así. Quitamos los cortes que no queramos. Yo por eso recomiendo que si utilizas Filmora, grabes del tirón, hagas silencios y es por la barra de sonido te puedes guiar y así cortar. Bueno, lo siguiente que haríamos, si queremos poner algún tipo de efecto. Bueno, aquí tenemos, bueno, es que yo estoy viendo con vosotros porque este editor es verdad que me lo acabo de, o sea, he hecho la actualización ahora, entonces veo muchas cositas nuevas. Entonces, tenemos, aquí pone una corona, me imagino que debe ser que es de pago, por lo cual, a ver, vamos a probar, pero yo lo pruebo todo. Y bueno, mirad, me quita el fondo. Qué chulo, ¿no? Pero a mí me pone una coronita. Oye, mira, vamos a dejar, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Voy a poner el pausa, voy a cortar aquí y aquí. Vamos a intentar añadir aquí, a ver qué nos dice. Esta función paga. Por favor, realiza tu compra antes de acceder. Me lo imaginaba. Pero bueno, pegatinas. Vamos a ver. Oye, oh my god. Y bueno, he tirado muchísimas cosas, pero lo más esencial... Qué chulo, de verdad, qué chulo, qué chulo, qué chulo. Yo quiero que este tutorial sea corto, os lo prometo. Pero me está encantando lo que hay nuevo en Filmora. Desde luego, de momento ya me quedo con Filmora X, que tiene muchas cosas más. Efecto de audio, vamos a ver. No lo vais a escuchar porque al tener el micro conectado lo tengo en silencio para que no se escuche, porque luego se escucha muy mal la grabación, pero sí que de verdad que cosas más chulas está viendo. Bueno, yo con estas cosas soy como niña chica, ¿eh? Entonces, vamos a ver, que queremos poner un cuadro. Mira, qué chulo, la verdad es que está súper chulo. Bueno, venga, Pepi, deja de jugar. Vamos a ver, agitar. Y bueno, he tirado muchísimas cosas. Está súper bien, hay todo lo que se me está ocurriendo. Esto dice que es nuevo, para mí nuevo está siendo todo, la verdad, acostumbrada al Filmora 9, este tiene muchísimas más cosas. Vida nocturna, bueno, que podemos ponerle efectos, la verdad, está súper chulo. Está súper chulo. Bueno, otra cosa que quería mostrar que se quedó en el otro tutorial pendiente es, por ejemplo, a la hora de hacer un recorte, ¿no? O sea, cuando queremos, por ejemplo, en este cachito que hemos cortado, queremos cortar, esto es lo que yo expliqué ya cómo hacerlo, ¿no? Para que se vea ese efecto de zoom, ¿vale? Que quedaría así. Vamos a ver la diferencia, ¿vale? Y bueno, he tirado muchísimas cosas, pero lo más esencial ha sido lo que he guardado. Vale, la diferencia sería eso. Pero ¿qué es lo que me gusta a mí? A mí me gusta mucho el pan y zoom, que esto es lo que no expliqué. Vamos a poner pan y zoom. Aquí, como veis, al poner pan y zoom, bueno, voy a volverlo al estado que estaba. A ver, recortar al estado que estaba, a sus medidas normales. ¿Vale? Y nos vamos a ir a pan y zoom.
Para mi zoom lo podemos hacer de fuera para adentro, de dentro para afuera, y sería así. Vamos a ver cómo quedaría. Y bueno, he tirado muchísimas cosas, pero a mí me encanta este efecto, me lo habréis visto en muchos de mis vídeos. Vamos a retocarlo, vamos a ver, por ejemplo, de dentro para afuera. Sí, de dentro para afuera lo he hecho bien. Y quedaría así. Subía uno. Y bueno, he tirado muchísimas cosas, pero lo más esencial ha sido lo que he guardado. Y también lo podemos hacer lateral, pero vamos a continuar porque si no con esta edición no vamos a terminar nunca. Entonces, bueno, vamos a pasar a pantalla dividida. Hay varias, esto veo que es lo mismo, no ha cambiado, hay 30 plantillas. Yo en favoritos tengo esta, que es la que suelo emplear. Esto lo que hacemos es lo arrastramos, por ejemplo, aquí arriba, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a escoger es el 1 y en el 1 voy a poner este. Como veis a mí se me ve detrás, entonces vamos a editarlo un poquito. Aquí podemos ponerlo ahí un poquito más grande. Importante silenciarlo porque se me tiene que escuchar a mí mientras hablo. Ese ahí ya lo tenemos. Vamos a ir al 2. El 2 sería este, lo arrastramos aquí y hacemos exactamente lo mismo. Quitamos el volumen y lo ampliamos. Aquí podemos jugar un poquito así. Y quedaría así. Le damos al OK. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Mientras yo estoy hablando, estoy mostrando los productos de los que estoy hablando. Importante también que la durabilidad de los clips, intentar que sean siempre la misma, porque si no, el que termina antes se queda congelado y el otro sigue, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gustan que los dos clips tengan el mismo tiempo. Si son 20 segundos, 20 segundos, porque queda, la verdad, muchísimo más bonito. Algo que me habían preguntado era por los emojis. Sí que es cierto que la versión de Filmora de pago único no tiene muchos emojis, tiene estos que veis aquí, por ejemplo, este, y este creo que es nuevo, no recuerdo haberlo visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo quisiéramos incluir, simplemente lo arrastramos, por ejemplo, aquí, vamos a ver cómo se vería. Yo lo repito, así que vamos a empezar con este vídeo. Recordar que podéis moverlo, podéis ponerlo más chiquito, como queráis, ¿no? Entonces, es que está chulo, está chulo. Bueno, tenemos diversión. La verdad que es que hay muchas cositas nuevas que tendría yo que investigar, pero me está gustando un montón. Por ejemplo, a ver, este lo voy a tirar y vamos a por más. Vamos a poner este, por ejemplo. A ver cómo quedaría. Oh, está bien, ¿eh? Vamos a ver si le ampliamos el tiempo. ¿Se le puede ampliar el tiempo? No, tendríamos que sumarle un poco más. Pero bueno, para efectos, oye, ni tan mal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ni tan mal. Es que lo he puesto justamente cuando terminaba un clip. Vale, pues perfecto. Bueno, algo que no habíamos puesto era, por ejemplo, título. Podemos poner nuestro título. O sea, que es lo que yo suelo poner, por ejemplo, mi nombre. Vamos a agregarlo al proyecto. Aquí vamos a poner... Bienvenidos, y aquí vamos a poner martes de tutoriales. Bienvenidos, martes de tutoriales. Entonces, como veis, queda más grande. Pues aquí vamos a ir al tamaño de letra, que está en 80, y lo vamos a bajar, por ejemplo, a 72. Yo lo bajaría un poquito más, 68, y a ver, un poquito más, 64, para que quede dentro del cuadro. Podemos cambiar el tipo de fuente, podemos cambiar el color. Bueno, hasta ahora en eso no he visto nada de diferencia, al contrario, lo que me he encontrado son muchas cosas nuevas. Vamos a darle al OK, y lo que vamos a hacer es, que esto lo tendría que haber hecho antes, es mover todo aquí. Es que podéis jugar con todo.
Entonces, una vez que lo tenemos ahí, vamos a ver cómo quedaría. El canal. Bueno, hoy os traigo unos productos terminados, que hacía muchísimo tiempo que no subía uno. Y bueno, la verdad es que quedaría súper chulo, me está gustando un montón. Bueno, este tutorial era para ultimar las últimas cosas que no había dicho en el otro vídeo porque me había quedado demasiado largo, pero he de decir que tengo que investigar un poquito más. Me gustaría que me dejarais en comentarios si queréis saber más sobre Filmora X, puesto que voy a empezar a editar con él y probar. He visto que tiene montones de cosas nuevas, por lo cual creo que me va a gustar bastante porque a mí me encanta lo nuevo. De hecho, aquí hay, por ejemplo, texto simple. Otra cosa que también os quería decir es del suscríbete y todo eso sigue siendo de pago. Vamos a ver, oye, por probar, ¿qué perdemos? Vamos a probar este. Ah, pues no, pues mira, los tenemos. ¿Cómo quedaría este? A ver, vamos a ponerlo, ay, aquí, es que, pues mira, aparecería aquí así. Vamos a ver si podemos, es que esto era de pago, yo no sé durante cuánto tiempo, porque sí que es verdad que a mí me pasó una vez de que los tenía disponibles y después desaparecen. Entonces, bueno, a ver, no son los típicos suscríbete de YouTube, pero no está mal de no tener nada a tener estos. La verdad que está súper chulo. Y bueno, ahora sí no me quiero enrollar más porque no quiero que este vídeo se haga muy largo. No sé qué tiempo llevaremos, pero bueno, tiene muchas cosas nuevas. Si quieres una segunda parte de este tutorial del Filmora X, simplemente déjamelo en comentarios y yo lo traigo porque os digo que voy a investigarlo y está muy chulo. La verdad que para editar con el ordenador es el que recomiendo, Filmora 9, aunque este es el Filmora X, que por el mismo precio que yo he pagado hace 2 años, porque es un pago único, ahora tengo Filmora X modernizado, con muchos más efectos, con muchas más cosas, y lo he descubierto hoy al hacer este tutorial. Por lo cual, dejadme en comentarios qué opináis y quiero daros un beso y un abrazo enorme a todas esas personas que están ahí en el chat. Muchas gracias a los miembros del canal, a todos, un besazo enorme. Gracias y nos vemos el próximo martes de tutoriales. ¡Chao!